Bajes. Señora Presidenta, el día 13 de agosto, estando en sesión, en horas de la mañana, el Honorable Senado de la Nación recibió una notificación de la señora jueza titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 5, que le ordenaba al Senado, esa es la expresión utilizada en la resolución, suspender el tratamiento de los pedidos de acuerdo de los doctores Leopoldo Oscar Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi. Justamente ese día ingresaban los mensajes del Poder Ejecutivo con 10 pliegos de jueces que habían pedido traslado y que no habían contado con acuerdo del Senado, sino que el traslado fue recomendado por el Consejo de la Magistratura y luego dispuesto por decretos del Poder Ejecutivo Nacional sin la intervención del Senado de la Nación. La resolución interlocutoria de la jueza que disponía una medida precautelar se basó fundamentalmente en los dichos de los jueces que recurrieron al amparo y que incluso entre sus aspectos decían fundamentalmente que tenían miedo de que los acuerdos al ingresar en ese día, el 13 de agosto, fueran tratados sobre tablas. Así es como destacan, dice textualmente la jueza, que a partir de la emergencia sanitaria que el despacho de la Presidencia del Senado, DPP 72-2020, brinda y acuerda la posibilidad de interponer una moción en los términos establecidos por el artículo 147, se entiende que del reglamento, por lo cual no existe ninguna garantía que les asegure que el tema de sus acuerdos no sea tratado sobre tabla el día de mañana. Realmente una temeridad absoluta de los doctores Bruglia y Bertuzzi al sostener que el Senado estaba en capacidad de violar su propio reglamento. Nosotros hemos dicho y hemos sostenido que el artículo 66 de la Constitución Nacional imperativamente le establece a ambas cámaras la potestad y el deber de dictar su propio reglamento y en función al mismo deben actuar en lo que es la materia de su incumbencia, fundamentalmente junto con lo que manda la Constitución en el procedimiento de sanción de las leyes y también en lo específico del Senado, el tema de los acuerdos. Que en el caso de los miembros de la Corte y de los jueces federales inferiores, dice el artículo 99, inciso cuarto de la Constitución Nacional, deben ser, en el primero de los casos, con los 2/3 de los presentes, los miembros de la Corte, y en el segundo caso debe estar dispuesto el acuerdo siempre en audiencia pública. Esos son los requisitos que fija la Constitución. Y a su vez nuestro reglamento, si mal no recuerdo el 22 ter de un sistema, tenemos un sistema de audiencias públicas de reglamento, no lo podemos sortear, de hecho hay que publicar edictos, hay que recibir impugnaciones, hay que ir a una audiencia donde los señores magistrados propuestos expongan ante los senadores y contesten incluso el traslado que se le corra de las eventuales impugnaciones, es decir, hay todo un procedimiento. Y en este caso, la suspensión ordenada por la jueza fue calificada por el suscripto y así fue entendida por el Senado, por cuanto le dimos ingreso a los pliegos y se publicó, era una orden írrita, una orden judicial írrita, que significa nula, viciada de nulidad. Sin solución de continuidad, presentamos al día siguiente, en horas de la mañana, un proyecto de resolución que tenía 3 ejes. Rechazar enfáticamente lo resuelto por la titular del juzgado, doctora Biotti, del Juzgado Federal Contencioso Administrativo número 5, reafirmar en plenitud las atribuciones constitucionales que le competen al Honorable Senado de la Nación, en cuyo ejercicio irrestricto corresponde el tratamiento de los pedidos de acuerdo mencionados justamente de los doctores Bruglia y Bertuzzi, así como del resto de los pedidos de acuerdo que ingresó ese día por el Poder Ejecutivo. Y después decía, hacer saber la presente resolución, la que rechazaba enfáticamente la orden írrita de la jueza, hacer saber la presente resolución al Consejo de la Magistratura y a la señora jueza oficial. Estábamos en presencia de una precautelar que no mereció ningún tipo de análisis por parte de la jueza, solo dispuso medida precautelar interina con vencimiento hasta el momento que se expidiese o con contestase los informes del Poder Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura que habían sido oficiados, ya que el Senado ni siquiera era parte, el Senado no era parte en esa causa, y esta medida precautelar pedida por los doctores Bruglia y Bertuzzi, en la práctica ha quedado sin efecto. Ha quedado sin efecto porque el 21
de agosto, la doctora Biotti, titular del juzgado contencioso administrativo federal número 5, dictó una resolución, la sentencia, rechazando el amparo y fundamentalmente entre los elementos a considerar ni siquiera mencionó la existencia de esta precautelar. Sí, pero sí mencionó que el Senado ya estaba tramitando los pliegos. En modo alguno trató sobre tablas lo que no podía tratar sobre tablas porque violaría el reglamento, sino que dijo directamente la jueza en el apartado C de su sentencia, dice, traslados propiciados por el Consejo de la Magistratura Nacional en colisión con el artículo 99, inciso 4, y artículo 114 de la Constitución Nacional, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, así como las acordadas 4 y 18, en estos casos tampoco se habría dado cumplimiento al artículo 1, inciso B del Reglamento de Traslados aprobado por el Consejo de la Magistratura número 155-200. En esta última categoría incluía a los doctores Bluglia y Bertuzzi. Y después dice que conforma, posterior al inicio de la presente acción, tanto el Poder Ejecutivo como el Senado, siguiendo los lineamientos de dicha recomendación, la del Consejo de la Magistratura, han ejecutado actos tendientes a someter el traslado de los coactores al pedido de un nuevo acuerdo. Así refiere la jueza que el 11 de agosto del 2020 el Poder Ejecutivo Nacional elevó los mensajes al Senado 2020-58 y 2020-60, ha solicitado al Honorable Senado de la Nación, en los términos 99, inciso 4, que preste el acuerdo. Y a su vez, el Senado de la Nación, refiere la jueza, tomando nota de lo actuado acá, que en la sesión especial se le dio ingreso cumplimentando el artículo 22 del reglamento. Es decir, que en el fallo definitivo, que en la práctica y en forma definitiva deja sin efecto esta medida que nosotros calificamos de irrita, y como tal entonces sería nula, de nulidad absoluta, la jueza reconoce la pertinencia de lo actuado por el Senado, sin perjuicio de lo cual nosotros, la Comisión de Asuntos Constitucionales, antes del 21 de agosto, la fecha del dictado de esta resolución, la Comisión de Asuntos Constitucionales, el día 18 de agosto, emitió el dictamen de esta resolución en la cual el Senado reafirma en plenitud su competencia en la materia. Vea, presidente. La Constitución Nacional, en el artículo primero, establece la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Hoy hemos hablado mucho de federalismo en este ámbito, pero fundamentalmente nosotros tenemos que hablar también del sistema republicano de gobierno. El sistema republicano de gobierno, desde antaño, y así también fue el diseño de nuestra Constitución, requiere la pertinencia y requiere atribuciones que la Constitución le fija a los diferentes poderes del Estado. Y a su vez, este sistema de la división de poderes, así se lo denomina, determina contrapesos y controles entre los mismos, pero no existe preeminencia de uno sobre otro. Pero también la propia Constitución le reserva a cada uno de los poderes una esfera exclusiva, excluyente y privativa. Por caso, nadie más puede resolver o dirimir conflictos sino el Poder Judicial. Por caso, nadie más puede sancionar leyes o, en este caso, brindar o no brindar acuerdos que no sea el Congreso en el caso de las leyes o los acuerdos del Senado de la Nación, ya que los acuerdos son una prerrogativa exclusiva de una de las cámaras del Congreso, que es el Senado de la Nación. En este marco, donde calificamos de las prerrogativas exclusivas de los poderes, justamente se ha acuñado desde vieja data la materia no justiciable. Ese ámbito privativo del ejercicio de las potestades que dimanan directamente de la Constitución constituyen una materia no justiciable. Y esto no significa que estemos inmunes a la revisión judicial. No, no. El contrapeso y el control que ejerce el Poder Judicial está en plenitud, pero va a poder ser siempre una vez que los actos de gobierno estén cumplidos, siempre pueden ser objeto de revisión judicial para ver si no existió una arbitrariedad o una violación de derechos constitucionales. Pero esto no va a ocurrir cuando hacemos el procedimiento, sino a posteriores. Si damos o dejamos de dar o rechazamos el acuerdo, ahí los magistrados van a poder accionar judicialmente e inclusive van a poder revisar lo actuado por el Senado. Lo que no pueden es enervar la potestad que el Senado tiene
de recibir los pliegos del Poder Ejecutivo y de darle trámite. Eso no lo pueden hacer. El control de constitucionalidad no puede ser preventivo. Mire, la doctrina del derecho comparado habla de control de constitucionalidad represivo, es decir, posterior al acto. ¿Por qué posterior? Porque ese acto se debe analizar siempre en relación al caso concreto. El control de constitucionalidad no deroga leyes, no deroga actos administrativos, sino que no es erga omnes. El control de constitucionalidad es específico y es para el caso concreto. Y en tal sentido, este control de constitucionalidad específico y para el caso concreto solo puede ser ejercido una vez perfeccionado ese acto, porque así puede ser revisado. ¿Revisado para qué? Para ver si no afecta algún derecho en términos constitucionales y fundamentalmente si no tiene algún vicio que determine una arbitrariedad o un incumplimiento por parte del órgano que lo dictó. Ya la Corte intervino en varias oportunidades determinando esta esfera exclusiva y excluyente. Miren, un caso que tuvo relación también en el año 2010 con un legislador, el diputado Thomas. La Corte dijo en ese fallo: esta Corte, para inhibirse de controlar un procedimiento legislativo, tuvo presente la repetida advertencia expuesta en su jurisprudencia, según la cual la misión más delicada de la justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los demás poderes, reconociéndose el cúmulo de facultades que constituyen la competencia funcional del Congreso de la Nación. También lo dijo el doctor Fay en un fallo 321, página 2617. Ha dicho el doctor Fay que las previsiones de los artículos 68 antes 60 de la Constitución Nacional garantizados a garantizar la independencia funcional de las cámaras legislativas tienen una elevada significación, al extremo de que resulta lícito afirmar que entregan el sistema representativo republicano de gobierno. De esto es lo que estamos hablando. Las reglas del trámite que hicimos en su momento al recibir del Poder Ejecutivo los mensajes e iniciar con la publicación fue también una respuesta institucional donde el Senado de la Nación, por la mayoría, decidió no acatar una orden írrita, es decir, una orden inválida, porque eso es la expresión jurídica de lo que es írrito, inválido, que tiene un vicio y que carece de fuerza y obligación, que le trataba de impedir al Congreso y específicamente a este Senado una atribución que es de su exclusiva esfera constitucional, así reconocido inveteradamente por la Constitución. Como ya dije, esto no es óbice para que con posterioridad que concluyamos el trámite pueda al mismo ser revisado por los tribunales, lo que no puede ser impedido, obstaculizado durante. Yo le voy a dar un ejemplo, Presidenta, que a los señores legisladores. Si esto no fuera así, imaginemos una ley importante como la ley del aborto, con organizaciones y con expresiones de la sociedad a favor y en contra, con media sanción de una de las cámaras, ya sea, vamos a poner el caso de diputados como ocurrió el año pasado, y una persona o una organización o un grupo de organizaciones intentan una acción, concluyen un amparo y piden una medida cautelar. Una jueza, procediendo como procedió la doctora Biotti, sin ningún fundamento, porque ni siquiera analizó lo que son las atribuciones del Congreso y lo que significa el acuerdo constitucional, le ordenaría al Senado que se abstenga de continuar el tratamiento mientras resuelve si esa ley eventualmente pudiera ser inconstitucional. No, esto es inadmisible. No hay nadie en la doctrina ni en la jurisprudencia que habilite a tamaño exceso. Bueno, esto mismo es lo que nos pasó con esta resolución de la magistrada de esa precautelar interina. Le estábamos impidiendo un acto. Esto no quita que mañana o posterior, si sancionamos la ley como la analizada del aborto, después ese juez, porque tiene el control de constitucionalidad difuso, en un caso concreto puede analizar si es constitucional o no. Lo que no va a poder hacer ese juez, ni ningún otro juez tampoco, es derogar la ley, porque ese control de constitucionalidad, como ya dijimos, no es erga omnes, sino que es específico y para el caso concreto. Hace poco, en este marco, incluso hubo fallos de la propia Corte, ya nada más lo reseñado en el proyecto de resolución, cuando hablábamos que en la causa iniciada por la señora vicepresidente en la acción declarativa de certeza, la Corte y especialmente el doctor Rosati en su voto fueron muy específicos en lo que constituyen la esfera de reserva de este Congreso y específicamente de este Senado de la Nación.
La orden entonces que nosotros desoímos y que con esta resolución proyectamos rechazar formalmente, aunque ya lo hicimos expresamente al dar trámite parlamentario a estos pliegos, lo que hace es reafirmar que la orden era irrita, interfería en forma ilegítima prerrogativas expresamente consagradas por la Constitución en exclusividad del Senado de la Nación. No hay nadie que pueda dar acuerdo que no sea el Senado de la Nación. El acuerdo que está previsto para los magistrados, para el personal superior de las Fuerzas Armadas, para el personal de servicio diplomático, ministros plenipotenciarios y embajadores, es fundamentalmente una prerrogativa atribuida por el constituyente nada más que a este cuerpo. En esto, cualquier interferencia en el proceso es absolutamente ilegal, irrita y atenta contra la Constitución Nacional y contra las atribuciones en una esfera exclusiva protegida para este Senado de la Nación. Luego, hemos reconocido ya en aquella intervención, y ahora mismo lo estoy haciendo y siempre lo hemos hecho, que después siempre puede existir el control de constitucionalidad difuso. Y en el caso concreto, los doctores Bruglia y el doctor Bertuzzi, en el caso que se sientan agraviados, podrán recurrir a los tribunales. Pero una vez que nosotros actuemos y no impidiéndonos que actuemos, no hay fuerza que no implique levantarse contra las instituciones y contra la Constitución que le pueda impedir a este Senado de la Nación que actúe en el marco de su competencia constitucional, so pena de realmente violentar justamente el sistema republicano de gobierno, violentar la división de poderes. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Por eso esta resolución la consideramos pertinente, más allá que haya quedado sin efecto la medida precautelar, la misma incluso derivó en que desde algún sector de la oposición nuestra se hiciera una denuncia penal o se amenazara de denuncia penal. Está interviniendo incluso un fiscal para ver si se hizo o no se hizo desobediencia. Nosotros no podemos desobedecer una orden irrita. Una orden irrita directamente no acatada es incumplida porque nosotros ratificamos que lo que estamos haciendo es cumpliendo la Constitución. Y cuando hablamos de la Constitución en esa pirámide normativa, es nuestra máxima expresión que además sintetiza nuestro sistema de gobierno. Si no, estaríamos atentando contra el sistema republicano de gobierno, contra la división de poderes y contra nuestro mandato de representación popular. En suma, señora presidenta, lo único que quiero cerrar, sí, señora presidenta, voy a cerrar con un caso reciente de jurisprudencia de la Corte Suprema, el fallo Barrick del año 2019. En ese fallo dice nuevamente la Corte, citando el caso Cuyén y Llerena de 1893, afirmó que el Poder Judicial no podía contestar ni sobre el fondo ni sobre la forma de las deliberaciones en las que el Congreso había ejercido una atribución política. Es así que concluyó, siempre de acuerdo a sus precedentes, que no constituye cuestión justiciable lo atinente al procedimiento adoptado por el